gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Clara Lee, por esta linda y excelente congreso con que finaliza su presidencia y su gestión. Felicitaciones. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. En los próximos minutos vamos a hablar del estándar de cuidado de la enfermedad inflamatoria intestinal a 2025. Esta es nuestra agenda. Vamos a dividirla en 3 partes. Primero, el Treat to Target. Segundo, una medicina centrada en el paciente. Quiere decir estratificación del riesgo. Y tercero, una medicina de precisión. Sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es un trastorno crónico y progresivo con una carga significativa sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. Y nuestra misión es obtener una remisión sintomática, remisión profunda y remisión funcional. La remisión funcional debe ser sostenida en el tiempo. Para ello nos trazamos objetivos y metas que vamos a cumplir en el camino que recorremos en el manejo de nuestro paciente. Tenemos metas inmediatas, intermedias y a largo plazo. Para poderlas hacer y cumplir, debemos conocer las medidas, las métricas que nos permiten comparar un estadio con el siguiente estadio. Métricas en la clínica, métricas endoscópicas que debemos hacer siempre cuando hacemos una endoscopia, medir el score endoscópico simplificado para enfermedad de Crohn y el score de Mayo para colitis ulcerativa. Y hemos desarrollado una gran importancia de la curación de la mucosa, porque la curación de la mucosa predice la remisión clínica sostenida, la remisión sin esteroides y la supervivencia sin resección. Tenemos que conocer los medicamentos que usamos, en qué proporción nos ayudan a curar esta mucosa. Ayer vimos en la presentación de datos que siempre hablamos en qué porcentaje ese medicamento nos ayuda a curar la mucosa. Y pasamos a una curación histológica que la definimos como la ausencia de inflamación en las biopsias que tomamos y tenemos que graduarla para saber cómo se comporta en el tiempo y usamos los scores validados. Tenemos entonces actualmente curación mucosa, curación histológica que estamos llevando a la práctica clínica de rutina. Y tenemos nuevas técnicas endoscópicas que nos permiten evaluar esta curación con inteligencia artificial, como es la endocistoscopia y la endomicroscopía. Queremos tener análisis subrogados, queremos tener biomarcadores que al tomar una prueba sanguínea nos diga si la mucosa intestinal está curada. Y queremos ir más allá, queremos tener curación molecular. Esto está en estudio. Pero en el presente lo que tenemos es curación endoscópica. Sin embargo, la curación endoscópica no se comporta bien en la enfermedad de Crohn. No predice si ese paciente va a tener en el futuro una resección. Por eso vemos que la curación transmural predice de mejor forma este pronóstico del paciente y vemos cifras mejores cuando lo evaluamos a largo plazo, lo que nos hace pasar a un punto más profundo y evaluar la curación transmural y la curación de barrera funcional de la mucosa para obtener mejores resultados. Y esto lo hacemos con el ultrasonido intestinal y la
tomografía optoacústica multiespectral. Y vamos a redefinir nuestros objetivos terapéuticos pasando de la cicatrización de la mucosa a la cicatrización transmural que modifique el comportamiento de la enfermedad. Y así iremos pasando más y más profundo hasta obtener una cicatrización completa de la pared intestinal, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa, que se refleje en el bienestar de nuestros pacientes, porque eso es lo que finalmente queremos, eso no se nos puede olvidar, es el bienestar del enfermo lo que nos mueve. Para obtener estos objetivos requerimos hacer un monitoreo estricto de la enfermedad. Este monitoreo es constante, pero hacemos monitoreo para tomar conductas. Monitorizamos, revisamos, si cumplimos el objetivo, seguimos con el mismo tratamiento, pero si no, pensamos qué tenemos que hacer, optimizamos, cambiamos el medicamento. Y esto es constante en el tiempo y manejo de la enfermedad, porque es que los pacientes pierden respuesta a la terapia que colocamos y además presentan recaídas frecuentes que debemos manejar estrictamente y de manera eficaz para evitar el daño del intestino. Esto es maravilloso y esto es eficaz, pero tiene muchos desafíos. El desafío mayor es el cumplimiento y la adherencia del paciente. Por eso nosotros debemos tener una comunicación asertiva, eficaz con el paciente cuando lo vemos en consulta explicar su enfermedad. Indicarle la importancia de obtener el gol, el objetivo terapéutico, explicarle que eso implica su calidad de vida. Esto hace mucho más que dar una droga sin que el paciente lo entienda. Y además tenemos que pensar a futuro en volver esta estrategia más amable para el paciente con uso de la inteligencia artificial y de nuevos sensores portátiles que nos permitan medir la inflamación sin invadir el paciente. Además, hacer telemedicina, que no tenga que ir tan frecuente al hospital, volver este monitoreo constante que requiere la enfermedad algo más amable para nuestro enfermo. Entonces, en esa primera parte del cuidado y el estándar de manejo, tenemos que tener en cuenta el tratamiento temprano eficaz, un enfoque de tratamiento por objetivo, estrategias estrictas de seguimiento, que son los fundamentos del cuidado de la enfermedad inflamatoria. Y en esto, a futuro, tener conciencia de volverla menos invasiva y más amables para nuestros pacientes. Y pasamos al segundo punto en el cuidado y en la estratificación de la enfermedad. Estratificamos la enfermedad con el fenotipo que tiene la enfermedad. Un fenotipo se define como la acción del medio ambiente sobre el genotipo. Y nosotros, cuando intervenimos la enfermedad, alteramos el fenotipo también. El fenotipo en inflamatoria es un espectro. Son múltiples los fenotipos y no hay un paciente igual que otro. El fenotipo nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas. Por ejemplo, la localización. La enfermedad ileal es, desde el punto de vista de inmunopatogénesis, totalmente diferente a la enfermedad colónica. Requiere terapias distintas. La extensión de la enfermedad, cuando la vemos cambiar en su fenotipo, una droga que iniciamos ya no nos sirve posteriormente. La refractariedad es muy importante. Los pacientes presentan una pérdida de respuesta a los tratamientos y vemos cómo en esa población tan difícil de manejar tenemos que ver los metaanálisis que posicionen las mejores moléculas, tanto en Crohn
como en colitis ulcerativa. La presencia de manifestaciones extraintestinales nos da otro fenotipo, y ese fenotipo nos indica una línea de citoquinas por la cual debemos seguir nuestra terapia. Y así, por ejemplo, algo tan importante como la colangitis esclerosante primaria es donde la enfermedad inflamatoria intestinal demuestra la importancia del microbioma, y ahí tenemos que usar antibiótico-terapia. Esto es uno de los ejemplos porque el espectro es múltiple. La enfermedad inflamatoria es muy heterogénea y el fenotipo nos ayuda a dirigir la terapia, pero tenemos que ir más allá. Cualquier terapia que escojamos, cualquiera que elijamos, debe tener los principios modernos de posicionamiento de las terapias en enfermedad inflamatoria. Primero que todo, elegir la droga frente a una actividad de la enfermedad. ¿Qué tan grave está mi paciente? Y segundo, a una severidad que habla de pronóstico. Esto lo hacemos con datos clínicos actualmente. Nunca subestimar que un paciente no tratado o maltratado es el de peor riesgo. Segundo, lo sabemos ya, nuestra misión es la remisión. Y aquí vemos que cuando otorgamos un medicamento, cuando hacemos una inducción, tenemos que lograr una remisión de la enfermedad antes de pasar al mantenimiento. Ese paciente debe ser evaluado y debemos constatar que está en remisión. El mantenimiento lo hacemos posterior para evitar las recaídas, la progresión de la enfermedad y las complicaciones. El tratamiento debe ser temprano, eficaz, fuerte y controlar la actividad de la enfermedad. Eso es un principio muy importante que hemos aprendido recientemente. Temprano ya no son 2 años, temprano es inmediato después del diagnóstico. Pensar holísticamente, nuestro paciente es un todo es que lo vemos en general completo y elegimos el medicamento correcto y lo tratamos de la misma forma. Seguimos insistiendo en la estrategia Treat to Target, y acá quiero detenerme un poco. Para hacer bien la estrategia tenemos que conocer el medicamento que escogimos, porque cada medicamento tiene un tiempo de inducción distinto, que está dado por sus estudios clínicos y tiene unas dosis de inducción que hay que respetar. Y estas dosis de inducción al periodo de finalización deben ser evaluadas. Muchos de ellos nos permiten extendernos en inducción para lograr esa respuesta terapéutica. Y siempre recordar, no uso excesivo de corticoterapia. Pasando al tercer punto, es la medicina de precisión. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos predecir el futuro del paciente todavía. Veámoslo en la práctica clínica. Este es un enfermo a quien le hicimos una resección. No le dimos tratamiento, tiene una recaída y requiere otra resección. Sin embargo, tenemos otro enfermo a quien hicimos una resección y nunca tuvo una recaída sin haber recibido tratamiento. Esto es porque el curso de la enfermedad inflamatoria no lo sabemos. Es absolutamente variable y es heterogéneo. Esto es algo que tenemos que resolver en el manejo de la enfermedad. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Lo que usamos son marcadores clínicos y estos marcadores clínicos no nos dan un buen resultado cuando vamos a ver nuestro paciente. Queremos algo más. Hemos usado genética, hemos usado factores serológicos, hemos utilizado biomarcadores de proteínas, combinación de los mismos, estudios predictivos con datos.
hemos usado los biomarcadores que fue el estudio Profile y ninguno de ellos nos da respuesta para predecir el futuro de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la enfermedad inflamatoria en el único momento que es naïf es tempranamente. Después tiene la intervención nuestra con los fármacos que la cambia totalmente y la intervención 24 horas al día, 365 días al año del esposoma, del medio ambiente. Esto hace difícil la predicción. Por eso la predicción debe venir en los tiempos tempranos, antes en las fases preclínicas, y en eso estamos trabajando. Pero a pesar de eso, lo que probablemente nos resuelva esta situación es la multiómica. Nosotros queremos que la multiómica nos personalice y nos precise la terapia de nuestros pacientes. Hablábamos antes de 4 omas importantes: esposoma, genoma, microbioma e inmunoma. Hoy hablamos de múltiples omas que deben interrelacionarse, omas que deben considerarse todos para poder entender la gran heterogeneidad que tiene la inflamatoria. Y debemos hacerlos en fases tempranas. Tomar todos estos omas, esposoma, genoma, epigenoma, proteoma, metaboloma, microbioma, interrelacionarlos tempranamente y sacar un interactoma que se refleja en una molécula, en un grupo molecular sobre el cual podemos actuar de manera precisa. Necesitamos urgentemente esto. Y en esto estamos trabajando en el mundo entero. Tenemos consorcios grandes de multiómica a nivel europeo, británico, asiático y americano. Y los vemos los multiomas dando resultados que debemos llevar a la práctica clínica, llevarlos con la ayuda de profesionales y colegas como son los bioinformáticos. Vemos multiómica en patogénesis, multiómica para el mecanismo de acción, multiómica para comprender la respuesta terapéutica y para predecir la respuesta terapéutica. Es un gran desafío, tiene limitaciones, pero vemos grande investigación. Concluimos que la medicina de precisión es clave en la enfermedad inflamatoria intestinal para mejorar los resultados y reducir la discapacidad de nuestros pacientes. Un enfoque holístico y multiómico puede contribuir a desentrañar la gran heterogeneidad en la que se fracasan los enfoques uniómicos. Todos los enfoques uniómicos van a fracasar. Tenemos solo 30% de techo terapéutico. Y debemos pensar que la estrategia a largo plazo implica tomar una actitud en este momento y que necesitamos trabajar juntos, la academia, la industria y todas las disciplinas para elevar nuestro techo. Hemos visto en estos minutos entonces el estándar de manejo que está acá, la medicina estratificada con los fenotipos y la medicina de precisión, que es lo que queremos para predecir, personalizar y precisar la terapia que nos lleve a subir nuestro techo terapéutico de este 40%. Muchas gracias por su atención.